Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta serie es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una parte del contenido de la clase Zapoteco 2 de la licenciatura en lingüística. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de clasificación nominal. Lo que les mostré la semana pasada es nada más una parte de este tema. La clasificación nominal, o también podrías llamarlo categorización nominal, incluye diferentes fenómenos lingüísticos. Lo que tienen en común es que dentro de una lengua, los sustantivos pueden pertenecer a distintas categorías. Pueden ser categorías semánticas, pueden ser categorías gramaticales, pero pueden pertenecer a diferentes clases como subclases de sustantivos. Hay diferentes maneras de asignar los sustantivos a diferentes clases en la lengua y de marcar esa clasificación lingüísticamente. Reproduzco aquí un diagrama que incluye Colette Greenwald en un trabajo de 2015. Si me acuerdo, lo pongo en la carpeta para los que están inscritos en la clase. Es la categorización lingüística de entidades nominales. Y ella divide esta categorización lingüística en dos tipos, léxico y gramatical. Entonces aquí tenemos tres estrategias lingüísticas para marcar lingüísticamente la categorización de nominales. Y la primera estrategia sería la derivación, y esto incluye los prefijos de animacidad que vimos la semana pasada. Hablamos de cue de proto-zapotecano, que cambia a P en proto-zapoteco. Y también hablamos de un prefijo alternativo de animacidad, que sería ni, que se encuentra en zapoteco occidental y también en el zapoteco de Ayoquesco. Este cue probablemente es cognada de un morfema Q, que también es antepuesto en lenguas popolocanas, y ese Q quiere decir animal. Por ahora no nos importa qué es el estatus de Q en esas lenguas, pero lo que nos importa es que sí es un morfema antepuesto que quiere decir animal. Y aquí en zapoteco tenemos este prefijo que en proto-zapotecano es cue. Podemos imaginar, ¿no?, que este Q podría transformarse en este cue, o inclusive quizás viceversa, qué sé yo. Ese prefijo que les mostré la semana pasada, yo creo que es un prefijo derivacional, ya lo hablamos en el otro video. Y en lenguas zapotecanas, si una palabra animada lleva uno de estos prefijos, la existencia de estos prefijos en la palabra como marca esos nominales como animados, ¿sí? Y eso contrasta con todos los sustantivos inanimados que no se marcan. Sería como contraste entre un marcador y cero, ¿sí? Bueno, ahí hay una estrategia derivativa, pero también hay otras estrategias léxicas para indicar la clasificación nominal o categorización nominal, también podemos llamarla. Y otro que es muy común en lenguas zapotecanas es el uso de términos de clase. ¿Qué son términos de clase? Son raíces nominales que se usan más o menos productivamente en compuestos. Si hay alguien que no sabe qué es un compuesto es una palabra
es una palabra, tanto en términos de fonología como de sintaxis. Pero esa palabra se forma con más de una raíz. Normalmente es dos raíces, pero puede existir un compuesto de más de dos raíces, pero es más común que hayan dos. Esas raíces, ambas raíces pueden ser nominales, o sea, pueden ser sustantivos, pero igual podrías tener un compuesto con un sustantivo y un adjetivo, un verbo y un sustantivo, etcétera. En muchos de los casos de los que vamos a hablar ahora es una raíz nominal más otra raíz nominal. En la literatura muchas veces usan ejemplos de inglés y un ejemplo de inglés sería berry, que es mora, y nosotros los angloparlantes clasificamos de todas las frutas que una mora es una clase de fruta. Todas o casi todas las frutas que consideramos como moras, puede ser que científicamente sí o no son parte de la misma familia de fruta, pero nosotros los angloparlantes en nuestra historia hemos clasificado estas frutas como moras, ¿sí? Menciono eso porque arándanos están incluidos. Yo creo que arándanos en realidad son bastante diferentes que la frambuesa o la mora azul o la fresa, pero todo eso en inglés se considera como moras. Y todas las frutas que clasificamos como moras, o casi todas las que me vienen a la mente, se nombran con compuestos, y esta raíz berry es la segunda raíz dentro del compuesto, ¿no? Como la fresa es strawberry, eso es como mora de, yo no sé si será mora de popote, más bien mora de leno, mora de, no sé, de paja. Y luego pues blueberries son moras azules, blackberries son zarzamoras, raspberries son frambuesas, hay cranberries que son arándanos, y eso viene, históricamente quería decir como mora del, ¿cómo es ese animal? Crane. ¿Es la cigüeña? Más bien es la garza, ¿verdad? No sé. Bueno, eran cranberries, pero ahora son cranberries. Y hay otros que ni sé la traducción en español. Loganberries, Oliberries, mulberries. Hay muchos, ¿no? Blueberries, blackberries, raspberries, strawberries, cranberries, mulberries, oliberries, loganberries, o sea, hay muchos, ¿no? Hay muchas frutas que se llaman así con berry en inglés. Y podemos saber que son compuestos por los patrones prosódicos que encontramos. Por ejemplo, si yo encuentro una mora y yo no sé qué tipo de mora es, y estoy describiendo como qué propiedades tiene, yo supongo que yo podría decir, it's a blueberry. A blueberry. ¿Sí? A blueberry. Pero si yo estoy hablando de moras azules, si es una mora azul, que es una especie de berry, ¿no? Que ya ubicamos todos cuál es. Entonces, voy a decir, oh, it's a blueberry. Si es una frase nominal, va a tener dos sílabas acentuadas, a blueberry. Pero si es el compuesto, a blueberry. Hasta muchas veces vamos a cambiar el timbre de esta vocal. Blueberry. Puede ser que diga blueberry, pero también puede ser que lo reduzca a blueberry. Yo creo que los británicos lo reducirían más que yo, pero sí, blueberry. Do we have any blueberries? Are there any blueberries in the fridge? Can you get me some blueberries? I want a blueberry shake. Blueberry. ¿Sí? Blueberry. Con
una sola sílaba acentuada, mientras que la frase nominal con dos palabras independientes, blue y berry, cada una tiene su sílaba acentuada. ¿Sí? Yo creo que las sílabas acentuadas, ¿qué es esto de la prominencia? Yo creo que, aunque varía de lengua a lengua, yo creo que lo que es, estamos dejando pistas para los oyentes poder distinguir dónde están las fronteras entre una palabra y otra. Una frase, blueberry. Un compuesto, blueberry. Igual la Casa Blanca, donde vive cierta persona que esperamos correr pronto, este es the White House. Pero cualquier Casa Blanca va a ser a White House. A White House versus the White House. White House. Donde hay nada más una acentuada. En inglés, en compuestos, siguiendo el patrón germánico de la acentuación de palabras, solemos poner el acento en la primera raíz, pero en lenguas zapotecanas, siguiendo un patrón más otomangue, solemos poner el acento en la última raíz. Estamos hablando de términos de clase y yo estoy diciendo que berry en inglés es un término de clase y yo definí término de clase como una raíz nominal que se encuentra productivamente en compuestos. Es parte de la composición léxica. Crea nuevos ítems léxicos, crea nuevas palabras, ¿sí? Esta estrategia de composición. Bueno, en lenguas zapotecas y chatinas, esto también es una estrategia muy común y productiva, aunque el orden es al revés del orden que encontramos en inglés. Fíjense que los términos de clase suelen tener una semántica genérica. Suelen referirse a categorías muy generales y en los compuestos se combinan con otro morfema que especifica, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas moras, pero este otro morfema aquí, blue, indica que tiene una propiedad particular, que es el color azul, ¿sí? Aquí voy a ilustrar esto con el morfema para árbol. Árbol se reconstruye en proto-zapotecano como yaca. Y en muchas lenguas zapotecas, ayaga. Y en algunas se reduce por la pérdida de vocales postónicas a yag. Y en algunas la G se pierde en esa posición al final de palabra. Entonces, en zapoteco coateco la palabra para árbol es ya. Entonces, este morfema lo vas a encontrar en todititos los nombres de árboles que hay. Si algunos de ustedes algún día hacen diccionarios de lenguas zapotecas, van a tener un montón de entradas que inician en ya o yag o yaga o algo así. Aquí tengo yabdo, que es el platanar. Bdo es plátano. Este es árbol o palo. Yo creo que los hablantes, por lo menos donde yo he trabajado en español, se dice más palo que árbol. Yo también voy a decir palo de plátano. Este es el ocotal. Yayed. Yed es ocote. En unas lenguas hasta quiere decir vela, antorcha, porque el ocote es lo que más fácilmente prende fuego, ¿no? Yayed es el ocotal, es el palo de pino. Yayin, espero que estoy recordando bien el tono. Yayin es una palma, un palmar, pues. Árbol de palma, palo de palma. Y puse otro aquí, estos están en coteco. Yayin, en zapoteco miahuateco es yagin, que es
Una de mis cosas favoritas. ¿Ustedes lo conocen? El palo de chile. Este es un bejuco, pero crece, así es como maderosa, ¿sí? Y tú puedes cortar eso en tramos y lo hierves, lo cueces en agua muy salada, muy salada. Y entonces le quitas la cáscara y justo debajo de la cáscara, como entre la cáscara y la parte más dura de la madera, hay como una parte más blandita que tú puedes masticar. Y este palo de chile es como una droga ¿cómo se dice? Psicodélica. Pues es una droga, pero no para tu mente ni para tu cuerpo entero. Es una droga para tu lengua. Y tu lengua va a sentir, pues sí, toda una experiencia ahí. Como yo lo experimento, como me gusta justo después como tomar agua. Y yo siento casi como si mi lengua fuera dos lenguas y el agua que va entre medio de las dos. Es difícil de explicar si no lo has vivido, pero no a todo el mundo le agrada, pero a mí me gusta. Bueno, eso es el palo de chile. Y aunque eso no es un palo, pero sí es una planta que produce una especie de madera. Y yo creo que ya también quiere decir madera, algo maderoso, ¿sí? Entonces, estos y pues sí, otros palos más se van a nombrar así. Entonces, aquí, ok, voy a introducir el primer problema. Ok, dije en la definición de un término de clase que un término de clase es parte de un compuesto. Entonces, primera dificultad, determinar si estos términos como yabdo, yayin, y otros, determinar si son compuestos o no. ¿Qué es la otra opción? La otra opción es que son frases nominales que consisten en dos palabras y la primera palabra sería árbol. Bueno, todas las lenguas tienen sus propias estrategias para indicar prominencia en una sílaba. En lenguas zapotecanas, yo creo que una indicación de prominencia es la duración. Si una sílaba tiene una vocal larga y otra sílaba tiene una vocal corta, eso podría ser una indicación de la prominencia. O si en cierta posición de la palabra puede haber sílabas cerradas en consonantes, pues sílabas que tengan coda, mientras que en otra posición siempre ves puras sílabas CB, sílabas abiertas, sin coda. Eso también podría ser una indicación. Si hay una sílaba, por ejemplo, una posición en palabras polisilábicas, si quizás siempre es la última o la primera de la palabra o de la raíz, esas son cosas que tienes que determinar. Pero si hay una posición donde notas que hay más contrastes fonológicos que en otras posiciones, por ejemplo, espero no mentir, yo creo que nunca he visto un prefijo pretónico en una lengua zapotecana que tenga fonación no modal. Es decir, nunca he visto un prefijo con vocal aspirada, nunca he visto un prefijo con vocal glotalizada, ni cortada, ni rearticulada, ni laringizada, ni nada, ¿sí? Ese tipo de contrastes de fonación las veo en sílabas que pertenecen a raíces, pero no en prefijos.
quizás pueden pertenecer a clíticos también, pero en prefijos nunca lo he visto. ¿Y qué tal los tonos? Puede ser que hayan lenguas que contrastan tonos en diferentes sílabas de la palabra, pero más comúnmente en lenguas zapotecanas lo que yo estoy viendo, personalmente yo no he trabajado con todas esas lenguas, no puedo decir que siempre es así, pero yo veo que muchas veces los tonos solamente contrastan en la sílaba tónica. Puede haber excepciones, no me tienen que demandar ni nada, pero yo digo es la tendencia. Bueno, entonces, ¿cómo podemos determinar si estos son compuestos o si son frases nominales? Si son compuestos, ya es un término de clase, pero si son frases nominales, ya no lo vamos a llamar término de clase. Bueno, si determinamos que ya ha perdido su tono y que aparece aquí como sin tono contrastivo, eso podría ser una indicación. O si la vocal es más corta de lo que es cuando decimos árbol en aislamiento, eso también podría ser una indicación, ¿sí? Igual, puede ser que en la posición no prominente, puede ser que pierde, que se neutralizan algunos contrastes, pero no todos. Es posible que en una sílaba no prominente, como una raíz no prominente en un compuesto, podría ser que retienes los contrastes de fonación, pero eliminas los contrastes de tono. Eso es una posibilidad. No tiene que ser 100% de las cosas que yo estoy mencionando. Podría ser con una o dos, no con hacer la vocal más corta, o con no pronunciar el tono, o con no pronunciar la fonación no modal. No necesariamente tiene que ser todo eso, pero si ves una o dos de esas cosas, podría ser una indicación, ¿no? Bueno, esto es un poco difícil. Les voy a decir algo. Cuando yo trabajaba en mi doctorado, yo empecé a trabajar como alumna de licenciatura. Yo creo que tenía pues unos prejuicios algo inocentes. Y como ya yo había absorbido la idea de que esto fue una lengua monosilábica. ¿Y qué quiere decir una lengua monosilábica? Pues quiere decir que todas las raíces son de una sola sílaba. Pero yo más lo estuve interpretando como que todas las sílabas correspondían a palabras independientes o algo así, que no realmente es lo mismo. Pero yo creo que yo un poco forcé el análisis en algunos casos. Y estos árboles, por ejemplo, sí, siempre los escribí con un espacio entre ya y el otro morfema. Y como un mes después de terminar el doctorado, empecé a pensar, se me hace que no hay realmente, y hasta estuve marcando los mismos tonos que hay en aislamiento, pero como un mes después de entregar mi tesis, a mí se me hace que no realmente contrastan los tonos en esas sílabas y quizás son compuestos y la primera sílaba es átona y eso, y ya no estuve trabajando con esa lengua tan activamente. Entonces, a ver, tenemos una etapa de investigación en que yo como lingüista fui alguien con poca experiencia, pero estuve trabajando muy cercanamente con hablantes de esta lengua y estuve todo el tiempo siendo expuesta a la lengua. Y después pasé a otra etapa donde ya tenía más experiencia, pero como lingüista, pero estuve en menos contacto con la lengua y sus hablantes y ya no estuve escuchando la lengua todo el tiempo. Entonces, ¿cuál análisis es más probable que sea correcto? ¿Donde tenía menos experiencia como lingüista, pero estuve más en contacto con la lengua y sus hablantes?
o el análisis que tenía cuando tenía más experiencia como lingüista, pero menos contacto con los lingüistas hablantes. Y entonces, hace como 3 años fui a un nuevo pueblo Coateco. Fui con el investigador Edgar Pérez. Me llevó a su pueblo de San Jerónimo, Coatlán. Y eso fue una experiencia muy bonita. Y también para mí fue una oportunidad de probar esta hipótesis, ¿sí? Pero en unas situaciones yo escuché claramente un tono contrastivo donde mi nueva teoría me tenía esperando que no iba a haber un tono. Pero en otros casos semejantes, sí transcribí la palabra sin un tono en la primera sílaba. Y llegó un momento en que, de hecho, lo pregunté directamente a una señora, porque yo estoy pensando, ¿qué está pasando aquí? ¿Tienen tono o no tienen tono en esa sílaba? O depende de la palabra o la frase, varía o qué es la situación. Y no me acuerdo qué palabra fue, pero quizás le pregunté a la señora, a ver, ¿y esto qué es mejor? ¿Si lo digo así o si lo digo así? ¿No? Y lo pronuncié una vez con mucho cuidado, con los tonos correctos en cada raíz, los tonos que tienen aislamiento. Y aparte lo dije un poco más rápido, sin pausa, y no puse un tono en contrastivo en la primera sílaba, pero sí en la última. Ok, podemos criticar un poco la metodología porque venía de mi pronunciación y no de la suya, pero algo quizás nos puede decir. Yo pronuncié esas dos formas y yo pregunté, ¿uno suena mejor que el otro? Y ella dijo, es lo mismo. Ella me dijo, no importa, puedes pronunciarlo con el tono, puedes pronunciarlo sin el tono, todavía quiere decir lo mismo. Y yo aquí con mi teoría y, a ver, son términos de clase, son clasificadores, son palabras independientes, o esto ya es morfología y todo depende de la estructura prosódica y si hay tonos o no hay tonos. Pero a ver, reality check. Voy al pueblo a hablar con la verdadera experta de la lengua, que es quien habla la lengua, y le pregunto y me dice no importa. Entonces, so much for my theories, ¿sí? Pues la experta me dijo que no importa. Entonces, ¿cómo voy a traducir esto en como la literatura que estoy leyendo sobre la clasificación nominal? Yo creo que lo sigo pensando hasta la fecha. Pero sí hay casos en ciertas lenguas donde percibo claramente, y lo he hablado en detalle con los hablantes quienes han afirmado lo mismo, donde hay casos donde sí pensamos que hay una reducción prosódica en esa primera raíz, y eso sí es una indicación que se trata de compuestos. Además que quizás hay casos donde no puedes decir solamente el segundo morfema, y si lo dices quiere decir otra cosa. Si yo digo budó, no quiere decir platanar, quiere decir plátano. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir platanar, a fuerzas yo tengo que decir ya budó. ¿Sí? Eso también podremos pensar que es una seña que se trata de un ítem léxico. Pero todavía está abierto al debate, creo. Ok, entonces, si tienes una raíz nominal que participa en la composición, y probablemente es una raíz nominal con semántica muy genérica, que indica como una clase de plantas o animales, o además de como una clase como árbol, maguey, hierba, etc., igual podría ser quizás algo que indica de qué material esté hecho algo. Por ejemplo, ya también lo podrías usar para cosas hechas de madera, como la montura de un caballo, puede ser yashil. Shil viene de español silla, es un préstamo colonial, por eso se presta así, shil. Y
y se combina con ya. ¿Por qué? Porque la silla fue hecha de madera. Hay otros términos de clase también, además de los árboles, puede ser flores, hierbas, magueyes, nopales, hay diferentes clases de plantas, ¿no? También los topónimos suelen tener términos de clase. Si alguien tiene dudas sobre qué es un topónimo, es el nombre de un lugar, como la Ciudad de México, Tenochtitlan, Oaxaca, Estados Unidos, Xochimilco, el Río Grande, el Océano Pacífico, Australia, etc. Nombres de lugares. Muchos topónimos empiezan en una raíz nominal con semántica genérica como pueblo, cerro, arroyo, valle, piedra, etc. Y luego se combinan con otra raíz más que nos indica específicamente cuál de todos los valles, cuál de todos los cerros, ¿no? Ok, entonces, la estrategia de la derivación y también la estrategia de términos de clase son estrategias que producen un ítem léxico. Igual los términos de medición, que no pienso hablar, nada más lo reproduzco porque estuvo en el trabajo de Colette Greenwald, pero es algo que no he trabajado en zapoteco. Pero estas estrategias léxicas podemos contrastarlas con estrategias gramaticales, fenómenos gramaticales. Y estos fenómenos incluyen los clasificadores, las clases nominales y el género. A ver, ustedes que hablan español están algo familiarizados con género porque español tiene género, ¿sí? Masculino y femenino. Todos los sustantivos deben pertenecer a uno o al otro. Y eso es género. ¿Qué es la diferencia entre género y clases nominales? Quizás me equivoco. Quizás me equivoco porque no he leído lo suficiente. Pero este es uno de estos momentos donde yo pienso que la lingüística está tratando diferente a lenguas europeas y lenguas más exóticas, ¿sí? Porque suele ser el caso que lo llaman género cuando pasa en lenguas europeas y lo llaman clases nominales cuando pasa en otras lenguas como las lenguas Bantu de África, por ejemplo. Además de la diferencia geográfica, ¿qué sería una diferencia lingüística? Si no me equivoco, yo creo que los sistemas donde en la literatura se llaman clases nominales, suele ser el caso que hay más clases nominales. Mientras que en lenguas europeas, cuando hablan de género, normalmente están hablando de 2 o 3 clases nada más. ¿Sí? Masculino y femenino y quizás neutro en alemán, por ejemplo. ¿Sí? Pero más que eso, no va a haber. Y yo creo que cuando se trata de clases nominales como lenguas Bantu, normalmente están hablando de sistemas que tienen más categorías que 2 o 3. Yo no sé cuántos tendrán, 10, 20, no estoy segura, pero tienen más clases. Bueno, si ustedes quieren leer la literatura pueden descubrir mejor y probablemente van a descubrir que ahí también hay variación de lingüista a lingüista en cómo usan los términos y quizás hay unos que van a querer combinar esas dos categorías y van a soler usar un término o el otro, ¿sí? A ver, ¿qué son clasificadores? Clasificadores, eso es lo que me está quebrando la cabeza ahorita. Voy a decir lo que entiendo, pero yo admito que hay cosas que todavía no entiendo. Clasificadores son palabras independientes, no son afijos. Ahí ya hay un problema porque hay afijos que unas personas analizan como clasificadores, entonces aquí también depende de qué definición sigues. Son palabras independientes que son palabras gramaticales. No es como un morfema más léxico o semánticamente plena, es un morfema
con una función gramatical y principalmente sus funciones gramaticales son referirse anafóricamente a nominales, es decir, son pronombres, ¿sí? Y también otra función es determinar un nominal o una frase nominal. Quizás algunos no saben qué quiero decir cuando digo determinar una frase nominal. Probablemente en alguna clase que hayan tenido hasta ahora hablaron de diferentes clases léxicas, diferentes tipos de palabra o quizás les mostraron cómo dibujar un árbol sintáctico y qué etiquetas poner ahí. Acuérdense que los artículos ahí en la sintaxis los etiquetamos como det por determinante, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo la mesa versus una mesa, ¿no? O sea, puede tener que ver con nociones de definitud. Si yo digo la mesa, se supone que tanto para mí como el hablante, como para ti como el oyente o mi interlocutor, los dos sabemos a cuál mesa me refiero, ¿no? Creo que de alguna forma estoy especificando cuál mesa o estoy llamando la atención a que ambos sabemos a cuál mesa me refiero. Y yo creo que este be en zapoteco también determina a cuál sustantivo nos referimos. Entonces la función sería semejante a la función de los artículos. Es parte de la frase nominal, el clasificador. Los que están en la clase del jueves, Nelson nos dijo un ejemplo, vi Juan, que sería como el Juan, sí, como el joven Juan, por ejemplo. Ese vi, obviamente hasta lo tradujo con un artículo definido de español, el Juan, ¿no? Eso está determinando el sustantivo que es Juan. Eso es interesante porque ese be también es un pronombre de tercera persona. Y, ok, ya sabemos que cumplió con eso de referirse anafóricamente a un nominal porque funciona como un pronombre en la lengua. También determina a sustantivos. Vimos ejemplos de los que estuvimos poniendo en Flex en la clase. Vimos ejemplos donde ese be, no fue biwalads, ¿no? Paisanas, biwalads. Kendiza Shiza, ese be es un pronombre informal que en la clase lo llamamos pronombre tercera persona de buena onda, ¿sí? Yo creo que si uno dice Big Juan, no, yo imagino, vamos a preguntarle a Nelson la próxima vez, pero yo creo que no estamos hablando de un señor anciano muy respetado en el pueblo que fue el presidente alguna vez y todos lo respetamos. Yo no creo que eso es el caso. Probablemente usaríamos otro morfema diferente. Be, que es informal, buena onda. Probablemente cuando se dice be Juan es porque Juan es un joven, es un chavo, es nuestro amigo, es nuestro cuate, y podemos decirle así, be Juan. En el caso de be Wallads, en la grabación que transcribimos, nos referimos a dos señoritas, son jóvenes, son nuestras amigas, y ahí se empleó be también, ¿sí? Entonces, eso ayuda un poco. Como en español van a decir el joven Juan o el señor Juan o el niño Juan. Y eso nos ayuda. Quizás hay más de una persona que conocemos que se llama Juan. Y eso nos ayuda a determinar cuál de todos, ¿sí? Yo creo que este be en Diza Shiza sí es un clasificador. Clasificadores también pueden tener que ver con
concordancia, tienen que ver con todas esas cosas gramaticales. Y posiblemente va también del animal. Puede ser que es un clasificador. Ok, ahora les voy a mostrar unos ejemplos donde tengo pequeñas dudas para terminar esta discusión de clasificación nominal en lenguas zapotecanas. Aquí en rojo tengo dos formas largas que vienen de Córdoba, del vocabulario de Fray Juan de Córdoba de 1587. Estaba trabajando en Valles Centrales, si no me equivoco, Tlacochahuaya, pero probablemente también tenía, parece que también tenía contacto con hablantes de otros lugares. Y abajo de esas formas más largas tengo las cognadas en zapoteco-coateco. ¿Sí? Mencioné que términos de clase son parte de compuestos. Y mencioné que clasificadores son morfemas gramaticales, pero son morfemas independientes. Y podremos contrastar eso con marcadores de género o de clases nominales, que también son morfemas gramaticales, pero suelen ser muchas veces morfemas ligados. Bueno, regresamos a la cuestión de la prosodia. Córdoba indica prominencia de diferentes maneras. A veces lo indica con un acento agudo, a veces lo indica con un acento grave. Aparentemente no hay una diferencia. Si él usa grave o si él usa agudo, nos parece que quiere decir lo mismo. Y que esa vocal es prominente y probablemente quiere decir que esa vocal es larga. La otra manera que lo indica es a veces con escribir la vocal doble. Y en el caso de la vocal I, lo que él suele hacer es escribir I más una yod. Y para Córdoba, la yod, la J, era igual que en AFI, ¿sí? Era una aproximante palatal. Así que es cosillo, no es cosijo, ¿sí? Personas que dicen cosijo están pronunciando el nombre según la ortografía de español, pero cuando primero se escribió y se escribió con J en la época colonial, estaban usando como su valor en latín. No, de hecho, la J no se pronunciaba como se pronuncia hoy en español. Entonces, para que sepan, es cosillo, ¿sí? Si alguien no sabe quién es Cosillo, Cosillo es una de las más importantes deidades en la religión tradicional zapoteca. Es equivalente a Tlaloc en el centro de México. Es el dios del rayo. Bueno, cuando Córdoba escribe I y luego una yod, básicamente quiere decir una I larga, y eso también es una indicación de prominencia. Bueno, en este caso, él está refiriéndose al árbol, a una sauce, un sauce, ¿sí? Y eso es yaga quesa, yaga quesa. Él lo escribe separado con un espacio, como si fueran dos palabras. Y también él marca el acento aquí y también marca el acento aquí, indicando que cada morfema tenía una sílaba prominente. Esto corresponde en zapoteco-coateco a sauce yayets.
Bueno, yo ya les confesé que tengo unas dudas, pero yo estoy transcribiendo esto como un compuesto con una sola sílaba acentuada. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? El hecho que Córdoba pone un espacio, el hecho que Córdoba marca dos acentos, podría ser que son dos palabras en una frase nominal y que no es un compuesto. Eso, yo creo que tenemos que admitir que eso es una posibilidad. ¿Qué son otras posibilidades? Pues una es que se equivocó. Si yo, y mire, obviamente Córdoba es muy famoso por todas las cosas que hizo, produjo un diccionario con 20,000 entradas, cosa que hasta la fecha nadie ha podido igualar, ¿no? No es que estoy diciendo, yo sé más que Córdoba, pero yo tengo el beneficio de una formación en lingüística moderna, cosa que Córdoba no tuvo. Córdoba nunca escuchó de prosodia y moras y estructura métrica y fonología autosegmental y todas esas cosas. Nunca. Córdoba nunca tuvo clases con Larry Hyman. Yo sí. Es mi propia culpa si yo llegué tarde, casi siempre, pero él ni podría tener acceso a las ideas modernas, conceptos modernos de la lingüística. Y si yo, con todos los beneficios que tuve, que tenía, que tengo, todavía tardé años en más o menos llegar a una conclusión de que no era una frase nominal de dos palabras, sino un compuesto. ¿No es posible que Córdoba hizo el mismo error y que estaba escribiendo cada morfema con el acento que tiene cuando se pronuncia en aislamiento, aunque no necesariamente se pronunciaba siempre con esta vocal larga cuando estaba en este término para el sauce? No es posible eso. Yo no estoy diciendo que eso tiene que ser la realidad. Estoy diciendo que eso es una de las posibles realidades, ¿sí? Bueno, si es que fuera dos palabras, entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que no es término de clase, sino clasificador? No, porque el hecho de ser una palabra independiente no lo hace un clasificador. Acuérdense que clasificadores son morfemas gramaticales. No todas las palabras independientes son morfemas gramaticales. Acuérdense que dije que los clasificadores pueden tener referencia anafórica, o sea, pueden funcionar como pronombres. Yo no creo que yaga, que quiere decir árbol, está funcionando como un pronombre. Y también pueden usarse para determinar una frase nominal como los artículos definidos de español. Bueno, si es una palabra independiente, no creo que sea un morfema gramatical. Entonces creo que aquí la decisión no es entre término de clase y clasificador. Sería entre término de clase y, pues no sé, pues un sustantivo independiente. A ver, y comparamos con qué está pasando aquí. Aquí, Córdoba marca un acento aquí y usa y yod aquí, indicando que esta sílaba también es prominente. Entonces, en términos de cuántas sílabas prominentes hay, él hace lo mismo aquí. Esta es la palabra para pájaro. Hace lo mismo aquí como hizo en sauce, pero aquí puso un espacio y aquí no puso ningún espacio. Eso también muestra otra realidad, que es que en esta época
no son tan consistentes con poner espacios. Entonces, no debemos asignarle mucha importancia a la presencia o ausencia de un espacio porque no fueron tan consistentes como lo somos hoy en día. Hay algo que se llama gramaticalización y eso es un proceso histórico, un proceso diacrónico que pasa tras el tiempo. Y es un proceso en que, por ejemplo, un morfema léxico, como por ejemplo un sustantivo, un verbo, se convierte en un morfema gramatical. Frecuentemente cuando eso pasa, hay reducción fonológica igual que reducción semántica. En el caso de be que vimos, ¿no? El pronombre de dicha shiza, yo creo que ese be viene de Bunny, que hoy día quiere decir hombre, pero originalmente quiere decir persona. Entonces ha perdido toda una sílaba. Entonces, originalmente quiere decir persona y se convierte en un pronombre que quiere decir él o ella. Y también se usa para determinar dónde se traduce con un artículo definido él. Entonces, cuando vas de un sentido léxico pleno a un sentido o función gramatical, yo creo que podemos decir que es una reducción semántica, porque vamos de un concepto léxico, árbol, animal, persona, hasta algo que vamos a glosar con una abreviatura en versalitas, ¿no? Algo gramatical. Y la reducción fonológica acompaña ese proceso de reducción semántica. Ahora, en el caso de Manny, esto es un gran debate ¿cómo se dice? Incesable entre yo y Mario Luna. Bueno, yo voy a presentar lo que yo pienso. Él puede decir en su propia clase lo que él piensa, pero eso es lo que yo pienso. Aquí en Córdoba tenemos para pájaro Mani Pigini. Y esto es pájaro, pero obviamente incluye el morfema para animal aquí al inicio. Esto es animal. Luego este pi es el prefijo de animacidad que vimos la semana pasada. Y luego este guini es la raíz o base para pájaro. Ok, igual a como decimos árbol sauce, aquí en Córdoba es animal, pájaro. Y acuérdense que el Q de proto-popolocano también quería decir animal. Entonces en estas lenguas les gusta tener un morfema con semántica genérica como animal y luego una raíz que indica de qué especie estamos hablando o igual de qué clase de animales estamos hablando. Entonces, si este pi viene de cue y si ese cue viene de Q de zapolocano o proto-zapotecano, qué sé yo, entonces aquí realmente tenemos animal, animal, pájaro, excepto que este pi animal quería decir animal en la antigüedad de hace miles de años y se gramaticalizó, se convirtió en un prefijo derivativo. Y para ya estas alturas del siglo XVI ya no quería decir literalmente animal, fue un morfema gramatical que marcaba todos los sustantivos animados. Y entonces, ¿qué hace la lengua? Ya que ya no es claro que pi quiere decir animal, pues hay una nueva palabra para animal y vamos a poner esa palabra aquí también, o esa raíz, para decir animal pájaro, porque los pájaros son animales. Entonces, mani está indicando a qué clase de sustantivos pertenece pigini,
que es a la clase de animales, ¿sí? Ok. En este caso, en cuateco, animal, la palabra animal es man. Nada más la I se pierde. Animal en cuateco es man. Pero hay un pronombre animal en cuateco y no es man, pero se deriva de man y ese pronombre es ma. Es cognada con ba en ditza shiza. Y entonces, ¿qué pasa? Se pierde esta sílaba ni al formar el pronombre. Igual como pasó aquí con bi y con ba. Eso me parece como un proceso de gramaticalización. Y entonces, ¿qué pasa? Yo digo que esta M en cuateco viene de este mani. Pero mani, toda la raíz mani en cuateco se convierte en man. Pero aparte hay una versión que es reducida, que ha sufrido gramaticalización, que funciona como pronombre. Eso puede ser una indicación de que funciona como clasificador o funcionaba en algún momento como clasificador. Y me pregunto qué tal si igual como en Ditza Shiza vimos que se dice bi walads o también se puede decir bi Juan. ¿Qué tal si aquí en la historia del cuateco, qué tal si llegó a decir ma begin, ¿sí? Y ese ma se redujo a la pura M porque también en algún momento las vocales pretónicas en cuateco se perdieron. Entonces, podemos tener en lenguas zapotecanas prefijos derivativos como el prefijo de animacidad, como el adjetivo, se usan para formar sustantivos. En el caso del prefijo de animacidad, se usa para formar sustantivos animados. Y también tenemos términos de clase, que son raíces nominales que se usan en compuestos. Son raíces nominales con semántica genérica, vienen primero en estos compuestos e indican qué tipo de sustantivo es esto. ¿Es un lugar? ¿Es una planta? ¿Es un animal? ¿Es una persona? ¿Qué es? ¿Sí? Y ven que algo que tiene en común los términos de clase como llaga y el prefijo de animacidad como el pi, o que corresponde aquí a la B. Algo que tienen en común es la creación de nuevas palabras, nuevos ítems léxicos. Es parte de un proceso de derivación. Pero también, adicionalmente, tenemos otros fenómenos relacionados a la clasificación nominal en lenguas zapotecanas. Por ejemplo, tenemos algunos pronombres de tercera persona. Tenemos bi, tenemos ba. En ciertas lenguas también tenemos algo equivalente que parece que es derivado de la palabra cosa y que es un pronombre inanimado. Pero también tenemos un pronombre para animales que se deriva de la palabra animal y tenemos un pronombre para personas que se deriva de la palabra persona y puede haber debate para cada lengua particular moderna que analizamos, pero por lo menos en algunas de las lenguas yo creo que los pronombres de tercera, por lo menos los pronombres de tercera persona que se derivan de la palabra animal y la palabra
persona posiblemente en muchas lenguas sí cuentan como clasificadores porque son palabras independientes y por lo menos sintácticamente independientes y cumplen con esa función de hacer referencia anafórica a sustantivos ya mencionados. Y en algunos casos como vi Juan, que vimos con Nelson, el Juan, también determinan un sustantivo o frase nominal. Ok, entonces esto no es léxico, no involucra la derivación o la creación de nuevos ítems léxicos, es parte de la sintaxis. Pero ahora, ¿qué pasa con la M? Si la pura M aquí viene de ma, viene de un clasificador, pero si el clasificador viene de mani, que era un término de clase, como un término de clase está en el lado léxico, el lado derivacional, pero un clasificador está en el lado gramatical. Entonces, ¿qué pasó? Que fue del lado léxico al lado gramatical y ahora va de nuevo al lado de la derivación. Esa M es un prefijo, entonces, ¿qué tipo de prefijo es? ¿Es derivativo o es flexivo? Aquí también hay otras posibilidades y hay varias cosas para considerar. Por ejemplo, español tiene género y en español todos o casi todos los sustantivos tienen un género. Pero no es el caso que en lenguas zapotecanas todas tienen, no es que tienen M o tienen otro prefijo, es que tienen M o tienen nada, ¿no? Entonces, no es que tenemos varias clases y todas se marcan morfológicamente. Entonces, la cosa esto es como, estamos viendo nacer un marcador de género o clases nominales, algo flexivo, algo que tiene que ver con concordancia. No un sistema de concordancia tan desarrollada como lo que hay en español, porque no vamos a tener, por ejemplo, adjetivos que concuerdan con el mismo afijo. No es que vas a tener otras palabras en la frase nominal que tienen esa M, pero sí es posible que si tú usas la palabra bien, pájaro, el sustantivo, y al rato te quieres referir a ese pájaro de nuevo, sí puedes usar el pronombre ma, que es un animal. Y si este M viene de ma, eso también puede interpretarse como una especie de concordancia. Esta M, que está en Coateco y otras lenguas de la Sierra Sur, tengo la teoría que aunque en la mayoría de los casos viene de ma, en algunos casos viene de me, que es otro clasificador que quiere decir persona, sería cognada con bi en dizashita. Bueno, en un texto dice megots nashbalme, y es la mujer y su compadre. Este me, interesante, la mujer. Yo estoy percibiendo esto como un compuesto, como humano, hembra, ¿sí? Pero igual, y esto ya es mujer, y esto es el determinante que hemos hablado que un clasificador puede determinar. Bueno, otra vez con el problema si esto es una palabra o dos palabras. Pero, pues la mujer, y aquí tenemos un prefijo de posesión que vamos a ver, creo que en el próximo video. Val es un préstamo de español compadre.
Y aquí tenemos el pronombre de tercera persona, humano, de respeto. Me gots, me. Aquí, entonces, tenemos este pronombre y podríamos decir que quizás aquí hay concordancia entre este pronombre y este me que está en gots. Y en esta lengua, Coateco o Dishke, esta palabra mujer lo puedes decir de dos formas. Puedes decir megots o también puedes decir ngots. Y yo creo que esta nasal velar es una forma reducida de este me. Se elimina la vocal pretónica y eso te deja nada más con la M. Y la M sufre asimilación. Horma orgánica de nasales es asimilación al punto de articulación de la siguiente consonante. ¿Sí? Comparamos esto con algo más familiar de español. Tengo una perrita, ella es traviesa. ¿Sí? Quizás la han escuchado ladrar durante este video. Aquí en el determinante tenemos el sufijo femenino. En el sustantivo tenemos el sufijo femenino. Luego aquí tenemos el pronombre de tercera persona femenino. Y aquí otra vez otro adjetivo también marcado con el sufijo a que marca el género femenino en español. Ok, aquí tenemos concordancia, o sea, el sustantivo está marcado para género femenino. Y hay concordancia con el artículo que modifica el sustantivo y también con el adjetivo que describe el sustantivo. Pero también esto es una especie de concordancia cuando seleccionamos el pronombre de tercera persona femenino para referirme a la perrita, ¿sí? Porque perrita va marcada con A y ella también tiene su A, ¿sí? ¿Qué tan diferente es la concordancia entre esta A en perrita y el uso del pronombre femenino versus aquí en Coateco el uso de me o que quizás es clasificador o la versión prefijada que es la nasal, que podríamos concebir que hay concordancia cuando usamos este pronombre. Este pronombre se refiere a esta entidad nominal que también va marcado con lo que parece en su forma conservadora, parece ser el mismo morfema. Igual que hay una A aquí y hay una A aquí en el pronombre. El sistema gramatical de género en español es más gramaticalizado, más regular. Todos los sustantivos que existen en la lengua o son masculinos o son femeninos porque tienes que saber si usar él o ella. Sí. En zapoteco no es así porque no estamos hablando de todititos los sustantivos, estamos hablando de una fracción de los sustantivos que llevan este tipo de marcación, pero podemos como comparar este tipo de concordancia con el pronombre y preguntarnos qué tan diferente es que un sistema, por ejemplo, que tenemos en español y preguntarnos si esta nasal es como un desarrollo hacia género, clases nominales, algo como afijos gramaticales que indican a qué clase nominal pertenece un sustantivo y si es cierto que se involucra en un proceso de concordancia, pero hay otras posibilidades que vamos a ver ahorita. Por un lado,
podríamos tratar de argumentar que esta M está marcando una clase nominal y que hay concordancia con el pronombre animal. Y podríamos entonces tratar de argumentar que es un morfema gramatical flexivo. Pero no es la única posibilidad. Porque hay problemas. De hecho, creo que vamos a regresar a un ejemplo problemático que mencionamos hace unas semanas en el primer video del semestre. Ok, les voy a mostrar dos. Mostré antes en el semestre val y val. De hecho, ya tengo más información sobre esto desde que hice ese video. Hay otro que es bish y bish. Ok, bueno, ya había dicho, ¿no? Que les había mostrado este ejemplo en el primer video. Val, que es llama. Val, que es estrella. Y yo creo que yo estuve pensando que esta M venía de me, que es un ser humano, como señor llama, ¿no? Pero ahora ya sé más cosas y ahora he determinado que esta M realmente viene de ma, que es lo mismo que mani. Y resulta que hay evidencia en más lenguas mesoamericanas de concebir los fenómenos astronómicos como animales. Pues los vemos moverse en el cielo, ¿no? Y quizás por eso se han concebido en la antigüedad como animales, las estrellas. Realmente sí, esta M es lo mismo que esta M y viene de animal. Ok, y esta M también viene de animal. Esto es comején, termita pues, ¿sí? Y este bish, esto se refiere ¿cómo se llama en español? Ya lo sabía. Termitero es una palabra, pero hay otros que vienen de náhuatl como tlach. Ay, ya lo sabía, lo tengo escrito, pero no me acuerdo. Hay diferentes palabras, pero es lo que construyen los termitas, los comejenes, y viven ahí. Y también los pericos hacen sus nidos ahí en esas cosas. Esa palabra también se puede traducir como nido de perico, pero esto es algo que se construye, que es construido por los comejenes. Y esto es el comején. Entonces ven que es la mismísima raíz, pero aquí lleva la M, que viene de animal, y aquí nos estamos refiriendo al animal que vive aquí, en esto. Entonces, ¿qué están viendo aquí? Están viendo que al agregar el prefijo M, cambiamos el sentido. Ya no estamos hablando de una llama, sino de una estrella. Ya no estamos hablando del termitero, estamos hablando del comején. Eso es derivación. Entonces, ven que no siempre es tan fácil en blanco y negro que, sí, esto es flexión o esto es derivación. A veces hay como cositas que te hacen querer decir uno y cositas que te hacen querer decir el otro. Y de hecho, sí es posible que un morfema gramatical puede ser derivacional, puede ser flexivo, pero puede cambiar de categoría. Y eso también se puede concebir como un proceso de gramaticalización, cuando un morfema gramatical adquiere otra función gramatical diferente a la que tenía antes. Entonces, el término gramaticalización incluye fenómenos donde una palabra léxica se convierte en un morfema gramatical, pero también incluye casos donde un morfema gramatical
se convierte en otro morfema gramatical. Y entonces en este caso también tengo unas dudas como Manny, término de clase, se convierte primero en clasificador ma antes de convertirse en M. Yo tengo evidencias que probablemente sí. Y eso qué quiere decir, porque un clasificador es un morfema gramatical, pero si aquí tenemos derivación, esto está de este lado de esta dicotomía de Collett-Greenwald, ¿no? Entonces, yo pensaría que sería más probable que algo de este lado léxico sufre gramaticalización y se convierte en algo más gramatical. Pero aquí medio estoy pensando que tenemos un término de clase, se convierte en un clasificador. Eso sí, se sabe que puede pasar. De hecho, pasa en las lenguas Thai que trabaja Scott Delancey. Pero entonces aquí tendremos un término de clase que se convierte en un clasificador y que entonces se convierte de nuevo en un prefijo derivacional. Quizás podríamos concebir este M como que hace concordancia con el pronombre ma, que es el pronombre para animales en cuateco. Y esa concordancia sería algo flexivo. Pero también podemos concebir la M como derivación, porque es lo que hace la diferencia de sentido entre estos sustantivos. En español, ¿no? Los marcadores de género, los sufijos de género, pero ¿verdad que también hay casos donde la misma raíz puede portar a ambos y ahí hay derivación porque cambia el sentido? A ver, una fruta, ¿no? Voy a comer una fruta. Pero, a ver, voy a disfrutar los frutos de mi labor, ¿no? O ya, como marcadores de género, son morfemas flexivos. Pero puedes ver casos donde cuál marca usa es la única indicación de cuál ítem léxico es. Y cambia el sentido si es masculino o femenino. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir esta semana. Entonces espero que se estén cuidando y estén bien de salud mental y física. Y nos vemos otro día por aquí. Hasta luego.